Imaginemos por un momento heredar un imperio. Y bueno, no estamos hablando de una pequeña empresa familiar o de unos ahorros en el banco, no. Ya, ojalá. Claro, ya quisiéramos. Pensemos en un imperio forjado a sangre, sudor y pura astucia a lo largo de varias generaciones. Tierras que literalmente se pierden en el horizonte, un poder fáctico inmenso y una influencia política tan aplastante que, a ver, los alcaldes de la región piden permiso antes de mover un dedo. Madre mía. Es que eso es tener el mundo a tus pies. Todo eso servido en bandeja de plata, exacto. Quien hereda algo así tiene el destino resuelto, el respeto garantizado y el futuro asegurado. Pero, de pronto esa persona decide, pues, mira, darle la espalda a todo. Un giro de guión total. Totalmente. Rechaza la tierra, renuncia al poder y abraza algo que en ese momento no da ni una fracción del estatus o del dinero que son los libros, las aulas y la enseñanza. Rompe completamente los esquemas, desde luego. Porque, a ver, en una sociedad puramente agraria, donde poseer la tierra era el equivalente a poseer la vida de las personas, renunciar a un latifundio para meterse a maestro de escuela se veía, como mínimo, como una locura. Una locura absoluta. Y de eso va exactamente nuestra inmersión de hoy. Vamos a desgranar los apuntes y las notas que tenemos sobre la novela Tierra Roja, del autor José Luis Morales Villa. Una obra que, bueno, tiene tela marinera. Ya te digo. Vamos a meternos de lleno en esta saga familiar andaluza, centrándonos en el peso asfixiante de su mítica finca olivarera, la Atalaya, y en cómo sus protagonistas, Rafael y Nicolasa, emprenden una transición casi suicida hacia el mundo de la educación. Eso es. Y todo esto ocurre en un marco de tiempo que abarca desde finales del siglo XIX hasta la durísima posguerra española del siglo XX. Un periodo histórico que es, bueno, un auténtico campo de minas. Sí, totalmente. Y aquí me parece muy oportuno señalar algo sobre cómo el autor maneja los textos para la gente que nos oye. Lo que vemos en la novela es un reflejo crudo de la época, sin filtros. O sea, no hay un intento de romantizar a la aristocracia terrateniente ni de idealizar los movimientos obreros. Claro, te lo muestra tal cual. Exacto. Los documentos nos muestran la brutalidad, las represalias y el fanatismo de todos los sectores con una frialdad casi notarial. Vemos el lado oscuro de absolutamente todos, sin tomar partido, y creo que esa es la lente exacta con la que debemos analizar esta historia nosotras también. Completamente de acuerdo. Es una ventana a la época y vamos a mirar a través de ella sin juzgar a la historia desde nuestro sofá. Así que para entender el tamaño de la renuncia de Rafael, el protagonista, primero tenemos que entender a la bestia. Viaje en sí mismas. Empiezan, fíjate, en las Brumas de México. Ah, claro, el cruce del charco. Eso es. Los archivos familiares apuntan a conexiones con los jesuitas en el siglo XVII y más adelante se consolidan como poderosos terratenientes en Veracruz a principios del siglo XIX. ¿Ya tenían ese gen de terratenientes entonces? Totalmente. Pero cuando estalla la Guerra de Independencia mexicana y el terreno se vuelve hostil, el tatarabuelo demuestra una visión comercial letal. Liquida todos sus bienes a tiempo, cruza el océano y envía a un testaferro a comprar tierras en Andújar, en la provincia de Jaén. Y vaya si compran, vamos, no se hacen con una casita de campo para pasar el verano. Ni de broma. Fundan la Atalaya, que con el paso de las décadas, a base de matrimonios hiperestratégicos y, digamos, negocios dudosos, llega a abarcar 6.500 hectáreas. ¡Qué barbaridad! 6.500. Es que para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, son decenas de millones de metros cuadrados de dehesa, ríos, pastos para ganado y un mar interminable de olivos. Incluso llegan a tener contratos directos para suministrar carne al ejército español. Y aquí es donde entra un concepto técnico vital para entender la época. El caciquismo de la restauración borbónica. Porque tener 6.500 hectáreas no era solo una cuestión de riqueza agrícola. Era algo mucho más oscuro, ¿no? Sí, era el motor de una maquinaria política corrupta y perfectamente engrasada. A ver, expliquemos un poco cómo funcionaba eso en la práctica. Porque Eran los dueños del destino de miles de personas, porque controlaban tanto el pan como la papeleta. y entonces, claro, la rueda pincha. Y el responsable de ese pinchazo es el padre de nuestro protagonista, que también se llama Rafael. ¡Ay, el padre!
Menudo personaje. Sí, él hereda esta inmensa maquinaria, pero es evidente que no ha heredado la inteligencia para hacerla funcionar. Es que el padre es el clásico ejemplo de la degeneración dinástica. Hereda el estatus, pero no las habilidades. La maquinaria caciquil requería un tacto y una brutalidad muy calculados para mantener a raya a los rivales locales. Y él no tenía ni lo uno ni lo otro. Exacto, no sabe mantener esos equilibrios. Empieza a perder influencia frente a nuevos burgueses emergentes y mecánicamente pierde los contratos jugosos con el Estado. Y su solución es brillante. Nótese la ironía. Para tapar su incompetencia, se refugia en el alcohol y empieza a acumular deudas de juego. Una huida hacia adelante de manual. Leyendo sobre esta etapa de decadencia, se me vino a la mente una imagen muy clara. Para mí, la atalaya en este punto es como un agujero negro majestuoso. ¡Ostras, qué buena metáfora! ¿Es que lo es? Es un lugar visualmente imponente, lleno de historia señorial, pero que ha empezado a colapsar sobre sí mismo y ahora pues solo absorbe la luz, el dinero y la energía vital de quienes viven allí sin devolver nada. Fíjate, me gusta la imagen del agujero negro, pero yo diría que es más bien como un parásito gigante y muy antiguo. Un parásito. A ver, desarrolla eso. Porque un agujero negro es una fuerza inerte de la física, pero la atalaya casi parece tener voluntad propia en la novela. O sea, exige que se la alimente. Cuando el padre demuestra ser incompetente, la finca parece castigarlo ahogándolo en la culpa, y a cambio empieza a exigir la juventud y la vida del hijo. Actúa como un ente que juzga a la familia. Ya, cobra vida propia, entiendo. Y frente a ese parásito gigante, ocurre la gran ruptura. Rafael hijo ve lo que está pasando y decide cortar de raíz. Claro, ¿no quiere ser devorado? Exacto. Se planta ante su padre que ya está amargado y furioso por sus propios fracasos y le dice que no va a gestionar ni un solo olivo, que se va a Granada a estudiar magisterio. Y la reacción del padre es, bueno, de una vileza tremenda. Porque en lugar de asumir la marcha de su hijo, descarga toda su frustración sobre la hermana menor de Rafael, Servanda. Mientras el padre malvende parcelas a escondidas para pagar las cartas y el alcohol, ella intenta sostener los restos físicos de la casa señorial. Encuentra un refugio genuino en un cuartito minúsculo de la inmensa casona. Con la criada, ¿verdad? Exacto. Compartiendo tiempo con Edelmira, una criada de etnia gitana. En ese rincón, y cultivando un pequeño huerto propio, Servanda encuentra un oasis de paz y de afecto. Él y Nicolasa perdieron el continente, pero el contenido se dispersó y sobrevivió en cada persona a la que educaron. Fue como plantar semillas. Su legado demostró ser antifrágil. A diferencia de los latifundios de su padre, que requerían violencia y corrupción para mantenerse, la educación, una vez entregada, se sostiene sola. Y creo que ese es el punto perfecto para ir cerrando este recorrido de hoy por Tierra Roja. Me parece un cierre estupendo. A través de este microscopio enfocado en la familia Morales, hemos sido testigos de un cambio de paradigma brutal en la España contemporánea. Hemos visto cómo una familia transita de heredar inmensos latifundios manchados de corrupción política a heredar algo infinitamente más valioso. La vocación, la resistencia intelectual y el coraje de enseñar en tiempos oscuros. Es, en el fondo, el tránsito doloroso pero necesario desde la obsesión por poseer la tierra hacia la necesidad imperiosa de liberar la mente humana. Un mensaje precioso, la verdad. Absolutamente. Y esto nos deja con una idea provocadora. Algo para que la gente que nos oye se lo lleve y le dé una vuelta hoy. A ver, suéltala. La historia de la Atalaya y del Instituto Cervantes nos obliga a mirar hacia nuestras propias vidas y replantearnos qué entendemos por herencia. Porque cuando los imperios físicos inevitablemente caen, cuando las grandes fincas se venden o los proyectos vitales colapsan por fuerzas mayores, ¿qué es lo que realmente queda de nosotros? Es una gran pregunta. Quizá nuestro verdadero legado nunca tiene que ver con el lugar donde nacemos o con los bienes materiales que nos dejan en un testamento. Quizá nuestro único legado real sean las mentes que logramos abrir, el conocimiento que decidimos compartir y las decisiones íntegras que somos capaces de tomar cuando todo a nuestro alrededor se está derrumbando. Un recordatorio magnífico de que las jaulas, por muy doradas que sean y aunque te las sirvan en bandeja de plata, pues siguen siendo jaulas. Tal cual. Me quedo con eso. Rompamos algunas jaulas, sigamos leyendo, cuestionemos las herencias que damos por sentadas y nos encontramos en la próxima charla. Un saludo a todos.